Internacional de la Sociedad de Cuentos en Alemania. El tema del congreso fue el análisis del concepto del final feliz. El alemán Wilhelm Solms presentó la tesis de que el final feliz de muchos de los cuentos clásicos es una distorsión peligrosa de la realidad. Según su tesis, las parejas que inician su matrimonio en las condiciones en que esos cuentos clásicos las narran tienen muy pocas probabilidades de perdurar. Él decía, por ejemplo, que no deberíamos leer los cuentos de una forma tampoco crítica, ni dejar que los cuentacuentos le induzcan ni siquiera a los niños a caer fácilmente en errores como los que cayeron los personajes que ahí se narran. Según dijo, de haber vivido en el siglo XXI, La Bella Durmiente y Blancanieves ya se habrían divorciado, porque la primera no podría ser una mujer confiable. Alguien que duerme tanto tiempo sería muy poco eficaz en su casa, ¿cierto? Y la segunda no tendría tan buena reputación después de saber que vivió con 7 hombres. Y además, ambas se casaron al calor del primer beso, con un completo desconocido del cual lo único que sabían es que tenía sangre azul. Lo cual, dice, eso no es ninguna garantía de ser buen marido. Bastante interesante. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, ellos inmediatamente formaron un matrimonio, quien fue la base del compañerismo, del servicio a Dios y de la procreación. Adán y Eva se unieron en matrimonio y a partir de ese momento ha sido considerado que no es bueno que el hombre esté solo. Y una de las metas de la vida, tal vez la más importante a lo largo de la historia del hombre, es esta: el matrimonio. Por lo tanto, la soltería ha sido vista como algo no muy bueno para el hombre. Esta tarde vamos a estudiar en la palabra de Dios acerca de este tema, la soltería. ¿De qué se trata la soltería? A partir de Adán y Eva, el matrimonio ha sido considerado siempre como una meta o la meta de la vida para todas las generaciones. Un hombre se casa con una mujer, se une en el matrimonio para formar un hogar y posteriormente tener hijos, los cuales criarán, se desarrollarán para que en la madurez, ¿qué? Se casen y formen un matrimonio, que críen hijos para que cuando esos hijos crezcan y maduren, ¿qué? Se casen y etcétera, etcétera, etcétera. Este ciclo repetitivo es lo que está presente en la mayoría, si no es que en todas las personas, como el estado y ciclo ideal de la vida, ¿cierto? Yo lo vi muy claramente en mi abuela materna. A la edad de 80 años tenía 11 hijos, 48 nietos y 64 bisnietos. A lo largo de la historia, el matrimonio entonces ha sido el objetivo principal de los padres para con los hijos, incluso por encima del desarrollo profesional. Todos los padres esperan que sus hijos un día se casen. Entonces, después de los 12 años de la niñez, lo que continúa es un periodo de 8 a 10 años en los cuales el joven va a buscar con quién se va a casar para vivir por unos 50 o 60 años, el resto de su vida, en matrimonio. Ahora, cuando la soltería se alarga, comienza a ser un problema. Se convierte en un tipo de maldición, una marca que acompaña a la persona a todas partes. Toda la gente comenzará a ver a esa persona como él o la quedada, ¿cierto? En 1950,
1950, una mujer de 30 años sin matrimonio era una mujer quedada. Actualmente, tal vez a partir de los 35, 38 años, se comienza a ver un poco extraña a esas personas, ¿cierto? Y como que se les quiere hacer una pregunta obligada. Y decían los abuelos, se quedó para vestir santos. Pero como ya no creemos en los santos, ahora se dice, se quedó para forrar Biblias. En China hay un estigma social muy grande para una mujer quedada. Incluso hay un nombre para ella, se le llama Shengnu, y se le considera parte de las mujeres sobrantes de la sociedad. Es estigmatizada en todas partes. ¿Qué dice Dios sobre la soltería? ¿Es la soltería realmente una maldición cuando se hace perpetua? ¿Es el único objetivo de la soltería buscar con quién casarse? Vamos a contestar estas preguntas y vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, donde en los versículos 7 al 9 vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca del don de la soltería. El don de la soltería. Capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El don de la soltería. El don de la soltería está explicado en estos versículos. La soltería ha sido vista tradicionalmente como una calamidad, especialmente cuando se prolonga. Incluso es considerada así porque Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios creó a Eva, la trajo a Adán, y así mostró que la primera razón del matrimonio es el compañerismo. Le haré ayuda idónea. En el primer siglo, el rabino Eleazar, uno de los rabinos más influyentes en la mentalidad judía, dijo: cualquier hombre que no tiene esposa no es un hombre correcto. El Talmud, el libro de las tradiciones rabínicas, es más radical aún en esto. Dice lo siguiente: el hombre que no se casó a los 20 años está viviendo en pecado. La soltería ha sido vista como un problema de soledad. Una persona despreciada, desamparada, señalada, incluso se le ha considerado una persona desechada por Dios. Pero ante todo esto resulta sobresaliente que, en primer lugar, si ponemos nuestra vista en la palabra de Dios, y lo ven ahí, van a darse cuenta que la soltería es expresada por Dios no como una maldición, sino como un don, como un regalo, como una gracia, una bendición. Ahí en el versículo 7 dice: cada uno tiene su propio don de Dios. El matrimonio es un don, pero la soltería también lo es. Y según el versículo 8, ese don se manifiesta tanto en soltería como en viudez. Un don es una bendición que Dios da. Por ejemplo, en Eclesiastés 3:13 dice que disfrutar del trabajo que Dios da es un don de Él. En Efesios 2:8 dice que la salvación que proviene de Dios es un don. En 1 de Pedro 4:10 hay capacidades espirituales dentro de la iglesia a los cuales la Biblia le llama dones, regalos, gracias o bendiciones de parte de Dios. En todo este capítulo, la soltería es exaltada como una bendición. Por ejemplo, en el versículo 1, en la segunda parte, dice ahí: bueno le sería al hombre no tocar mujer, hablando de la soltería. Ya leímos el versículo 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 27, en su segunda parte, dice: estás libre de mujer, no procures casarte. Y en el versículo 38, también en la segunda parte,
Dice, el que no la da en casamiento hace mejor. El apóstol Pablo exalta aquí la soltería diciendo que es un don y que es algo bueno para la vida. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre soltero, por lo menos así se considera en el periodo que abarca su ministerio como apóstol, porque siendo un fariseo y miembro del Sanedrín, debía haber sido casado. Es la razón por la que algunos historiadores consideran que él era un hombre viudo. Fue casado, pero su esposa, por alguna razón, probablemente por enfermedad, murió. Además, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, cuando él expresa acerca de ese probable matrimonio, dice él, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Noten, Pablo era soltero y dice que tenía el derecho de poder, de tener una hermana como esposa. Incluso dice que los demás apóstoles también tenían esposa, eran casados, incluyendo a Pedro, se le menciona ahí como Cefas. Así que la idea del celibato no es una imposición bíblica, sino una invención del catolicismo romano. Pablo era soltero, dice que era un don, dice que la soltería es una bendición. La pregunta que surge, y seguramente estará más en los que son jóvenes solteros aquí, es ¿por qué es una bendición? ¿Por qué es una bendición? ¿Qué no ves mi cara de triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones? Bueno, con ilusiones. Bueno, hay varias razones que se exponen en la palabra. En primer lugar, mira conmigo el versículo 26 al 28, ahí mismo, el capítulo 7. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Mucha atención aquí. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. La primera razón por la que Pablo exalta la soltería es esta frase, aflicción de la carne. El matrimonio es una aflicción de la carne que nos quiere evitar. A buena hora me lo dice. No queremos desanimar a nadie, pero tiene toda la razón. ¿A qué se refiere esto? La frase aflicción de la carne, la palabra aflicción, habla de algo que presiona fuertemente la vida. En algunas ocasiones es traducida también como una tribulación. Es algo que aplasta la vida constantemente. Esta aflicción de la carne es una presión constante sobre toda la vida. Está diciendo Pablo, en el matrimonio vas a sufrir. Así es una aflicción, es una presión que vas a tener todo el tiempo en tu vida. Ahora, no debemos confundir esto, el matrimonio es una bendición de Dios, el matrimonio es una gracia de Dios. En Proverbios 18:22, la palabra exalta el matrimonio, incluso menciona que Dios se involucra en el matrimonio. Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ya nos regresa la sonrisa a los casados. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, cuando habla de la manera en que el matrimonio y particularmente el esposo debe vivir con la esposa, dice que ella es coheredera de la gracia de la vida. Es una gracia. Pero ello no significa que el matrimonio no sea una aflicción. Es una aflicción. ¿Por qué es que Pablo entonces da aquí la soltería como una bendición? Porque se evita la aflicción. ¿Por qué es una aflicción el matrimonio? Aquí, particularmente los solteros, es muy importante que ustedes escuchen esto. Los casados ya lo están viviendo, pero los solteros escuchen esto. En primer lugar,
por un principio general de la vida sobre la tierra. En Juan 16:33 el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso significa que nada de lo que emprendemos sobre la tierra es perfecto. Toda nuestra vida, cada aspecto de todo lo que nosotros vivimos tiene imperfección, también el matrimonio. No vas a poder formar un matrimonio perfecto, aunque tú pienses que la otra persona a la cual estás echando ojo es perfecta para ti. Lo que nosotros decimos dentro del matrimonio, y lo podemos decir con convicción, es que mi esposa es perfecta para mí, es decir, las cualidades que ella tiene y aún las necesidades y debilidades son las más adecuadas para trabajar en mi vida y las mías en las de ella, de tal manera que aunque no formamos un matrimonio perfecto, es decir, libre de imperfecciones, no lo formamos así, sin embargo somos perfectos en la manera que funcionamos. Espero que crean eso. Hay matrimonios muy felices. Hay matrimonios muy felices. Allá el rey Carlos III en el siglo XVIII se casó con Amalia de Sajonia y era de resaltar que su matrimonio era un matrimonio que se veía muy feliz. Al grado que cuando Amalia murió primero, el rey Carlos III dijo: después, en 22 años de matrimonio, este es el primer disgusto que tengo con Amalia. Hay matrimonios muy felices. Los 72 años de los padres de la hermana, 72 años de matrimonio. Impresionante. Hay matrimonios muy felices de muchos años, pero escuchen, no se llega a una completa felicidad. Aunque el matrimonio es una bendición y trae alegrías a la vida y nos pone una sonrisa en el rostro, sin embargo, el matrimonio involucra aflicción. Alguien dijo que era tan complicado como las matemáticas. Es una suma de afectos, resta de libertades, multiplicación de problemas y división de bienes. Y el soltero no tiene esta aflicción. Miren, el soltero no tiene esta aflicción. En segundo lugar, porque el matrimonio se desarrolla en una vida de imperfección. El matrimonio es la unión de un pecador con una pecadora, yendo a vivir bajo un mismo techo, a tratar de juntar todas sus áreas imperfectas, todos los aspectos de su vida. Eso va a ocasionar muchos problemas. Y esto comenzó en Génesis. Allá en Génesis 3:16, véanlo conmigo en sus Biblias. Después de que Adán y Eva desobedecieron al Señor y dieron pie al pecado en sus vidas, esto trajo repercusiones en su relación. Y dentro de este capítulo, Dios dio a Eva algunas consecuencias. Y en el versículo 16 le dijo esto: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes lo que significa esto? Obsérvalo bien. Tu deseo, le dice a la mujer, será dirigido hacia tu marido. Más precisamente, lo que tú deseas, tratarás de imponerlo continuamente en tu marido. A partir de ahí es donde encontramos la respuesta a todas las esposas que están hablando y hablando a sus maridos para que ellos se levanten del sillón y hagan lo que les está pidiendo. Tu deseo será para tu marido, pero escucha, observa, y él, la respuesta, y él te escuchará atentamente y con toda ternura hará lo que quieres. No, observa lo que dice, y él se enseñoreará de ti. Vendrá una respuesta. Esta palabra enseñoreará se utiliza en 1 de Pedro 5 cuando dice Dios a los pastores: apacentad la grey de Dios, y les dice: no con señorío, no con dureza.
Aquí en Génesis 3 lo que muestra esto es la relación común, resultado de vidas imperfectas en un matrimonio. La mujer tratando de imponer su deseo en el marido. Ándale, haz esto, y vamos acá, vamos allá, y cómprame esto, y dame esto, y ¿por qué no haces esto? Y mira, llévanos acá, y esto y lo otro, y aquello, y ya, y el marido dice, ¿ya? Y viene una respuesta dura. Y entonces se hacen los problemas. Dicen que el matrimonio es la única guerra donde se duerme con el enemigo. Ahora, el soltero no tiene esa clase de aflicción. Como soltero, como soltera, no tienes esa aflicción. En tercer lugar, porque en el matrimonio, ¿por qué es una aflicción? Porque en el matrimonio hay una serie de requerimientos de uno y del otro que se hace una complicación en la vida. Mira conmigo ahí en el capítulo 7, versículos 33 y 34. 7, 33 y 34 dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar ¿a quién? A su mujer. Ahí está nuestra vida, varones, ¿cierto? Ahí está nuestra vida. Pero vean lo que dice en el 34, en la segunda parte. La doncella, el versículo 34 dice: la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo con espíritu, pero la casada, ahí están mujeres, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar ¿a quién? Y entonces el matrimonio se convierte en un vínculo donde ambos están tratando, pensando desde que se levantan hasta que se acuestan, cómo poder agradar a la otra persona. Y en muchas ocasiones no se puede lograr. En muchas cosas, en necesidades incluso, como varones, no podemos cubrir esas necesidades y se carga el corazón. Y vemos situaciones, vemos cosas y nos gustaría y amamos a la esposa y la esposa ama al esposo. Y dice: ay, cómo quisiera hacerle este guisadito, cómo me gustaría llevarla de viaje, pero no se puede. Pero se complica y esto carga el corazón y esto en ocasiones es una aflicción. Allá en Efesios capítulo 5 versículo 29, acompáñame allá, Efesios 5, 29, hablando de las funciones, de las prioridades del marido, dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto para nosotros en ocasiones se convierte en una aflicción. El sustento y cuidado del que habla aquí es un sustento físico y un cuidado físico de la esposa. Ya en otras ocasiones se habla del cuidado espiritual, pero en este punto, como varones, somos llamados a sustentar a la esposa, los principales proveedores del hogar. Y esto no siempre es fácil, y menos en la incertidumbre en la cual estamos a un mes de las elecciones, ¿cierto? Se complica. Pero para las mujeres también, miren, en Tito 2, en la carta a Tito, capítulo 2, recuerdan que dentro de las prioridades que hay para las mujeres, dice en el versículo 3 que las mujeres maduras sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Ven eso? Esto significa que el amor hacia el marido no es algo que viene automáticamente en el momento en que se escucha la carta de Melchor Ocampo y se firma el acta. Hay que aprenderlo. Y alguien tiene que enseñarte cómo amar al marido. Este amor que se menciona aquí tiene que ver con un cuidado en cuanto a las necesidades dentro del entorno del hogar del marido. Qué difícil es atender a un esposo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Nadie dice que sí. Vean, somos pan, somos un pan. Entonces, todo esto, solteros, hace una presión muy fuerte. Esto requiere dedicación mutua, requiere una entrega diaria a buscar suplir las necesidades del esposo y de la esposa. Requiere y mucho dinero. Sí. Y los solteros, miren,
Qué privilegiados. No tienen esa responsabilidad. Vean, por eso son los que más se ríen. La soltería es un don, es una bendición de Dios, pero no solo, escucha, por la ausencia de esta aflicción. En segundo lugar, hay un elemento mayor, mucho más valioso, que hace que la soltería sea apreciada. Y eso está en los versículos 32 y 34. Míralos conmigo. Versículo 32, ahí del capítulo 7, cuando dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Vean otra vez. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Observan eso? Ahora ven el versículo 34, en la primera parte. Hay asimismo diferencia entre la casa de la doncella. La doncella, es decir, la mujer soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Noten que en ambos casos, el soltero en el 32, la doncella en el 34, son jóvenes que su prioridad debe estar ¿en dónde? En las cosas del Señor. En ambos casos, los jóvenes deben dedicarse a las cosas del Señor. Este es el preámbulo de un buen matrimonio. Cuando los jóvenes están dedicados, enfocados a su vida espiritual, a servir al Señor, a conocerlo a través de su palabra, cuando están enfocados en crecer espiritualmente, madurar, conocer al Señor, mientras el Señor provee la pareja. De esto se trata. Mientras el Señor no provee un esposo o una esposa, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tienes que andar buscando y andando por allí con una, con otra o con otro. No. El noviazgo de diversión, como se practica en el mundo, no es aprobado por la Biblia. No es mencionado en la Biblia porque está lejos completamente del plan de Dios. El noviazgo por diversión, es decir, de andar con uno un tiempo, unos meses, y luego con otro o con otra, y luego al siguiente año, año nuevo, novia nueva. No, eso no es aprobado por Dios. ¿Cómo es posible entonces que un joven con todas sus emociones, sentimientos, neuronas al borde y la influencia de este mundo pueda saber quién es la persona adecuada para él? Ya sabes, mientras llega el príncipe azul, pues hay que besar un montón de sapos, ¿no? ¿Cómo? Dedicado, dedicada a las cosas del Señor. Enfocado, enfocada en conocer, crecer espiritualmente, servir al Señor y trabajar en tu propia vida, preparándote en todos los aspectos, primero espiritual, físico, intelectual, académico, económico, etcétera, todo lo que vas a necesitar para el matrimonio. Y eso, estoy convencido que no se hace ni en 6 meses ni en un año. Ningún curso prematrimonial lo hace. Requiere varios años trabajando desde que se tiene una conciencia de un deseo de ese matrimonio. Es importante entonces para un joven discernir, o una señorita discernir, si la persona con la cual se quiere comprometer tiene un verdadero amor por ellos, ¿cierto? ¿Cómo saberlo? En Gálatas 5:16 nos da una de las claves para ello. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa dar lugar a Dios en tu vida. Significa ser guiado por el Espíritu Santo, el cual te guiará por la verdad de la palabra. Significa no satisfacer los deseos de la carne, es decir, vivir en pureza, vivir en santidad. La soltería no es la etapa en la cual se va a experimentar sexualmente con varias personas hasta encontrar con la que se encuentra una compatibilidad. No es la manera de Dios, no es el modelo de Dios. Lo que la Biblia dice es que así como tú estás estudiando, así como juegas tal vez algún deporte, así como tal vez estás trabajando, con esa disciplina, con esa dedicación, debes también tomar una responsabilidad espiritual en tu vida. Tomar una dedicación a las cosas espirituales. Algunos de ustedes, por ejemplo, ya han terminado una carrera
o están por terminar la carrera, o están trabajando, y ustedes saben lo que requiere, ¿cierto? Requiere una diligencia diaria para atender las materias, para presentar el trabajo. Hay un horario de trabajo, hay tareas que se tienen que hacer. Y en todo eso, si quieres terminar tu carrera o quieres continuar con tu trabajo, debes ser diligente. Así lo mismo está diciendo aquí. Debes dedicarte a las cosas del Señor. Y esto es una vida diligente en todo lo que tiene que ver con el Señor. Comenzando por lo siguiente: tu tiempo de meditación diaria. Cada día un tiempo para meditar en la palabra de Dios, lo cual incluye un tiempo de oración para examinar también tu vida a la luz de los propósitos de Dios. Incluye el participar de las cosas de Dios junto con la iglesia, en aquello que tiene que ver con grupo de jóvenes, discipulado, congregarse. Implica también servir a Dios con tus capacidades. Estás en una etapa donde tienes fuerza. Estás en la etapa de oro, decimos los que ya hemos pasado por ahí, porque nosotros ya no podemos hacer muchas cosas. Ya ahora ya estoy pensando para al momento de brincar de aquí a ahí, ya le pienso. Ya es algo difícil. Pero a los 20, a los 25, de aquí a allá, y sin problema. Es la etapa en donde se tiene el desarrollo de capacidades mentales. Ya a nosotros nos preguntan la tabla del 25 y ya no la sabemos. Pero ustedes todavía se saben y la del 50 y la del 200. Pero es muy importante entonces que toda esa fuerza, entusiasmo, todas esas ganas las dispongas para el Señor. Y las uses ahora para ser un excelente instrumento dentro de su obra. Ahí están las prioridades como soltero. Eso va a afianzar tu vida espiritual. Eso te va a fortalecer. Eso te va a dar a ti un sentido claro de hacia dónde debes caminar. La juventud se caracteriza por jóvenes que no saben qué decisiones tomar. Es la etapa más importante porque la mayoría de ellos toman decisiones en cuanto a qué carrera estudiar, dónde vivir, con quién casarse, y sin embargo es la etapa en donde menos apoyo tienen, donde dicen los padres: es que están adolescentes, ya sabes, todo les duele, ¿no? Y están jóvenes, déjalos, ya en unos años los sacamos del cuarto oscuro y ya estarán bien. La juventud es una excelente etapa para dedicarte a las cosas de Dios. Algunos tal vez piensan: bueno, pero es que es una etapa para hacer dinero. Si quiero casarme, tengo que hacer dinero, y bastante dinero. Ya cuando tenga el dinero, me voy a poder enamorar de alguien y entonces me caso. Mira, la Biblia lo que enseña es que hay algo más valioso que el dinero y que el enamoramiento. Mira conmigo en Proverbios 22:1. Observa lo que dice ahí en Proverbios 22:1. El sabio Salomón, hombre de Dios, nos habla de parte de él para decirnos lo que es importante. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Ves eso? Ahora, en la cultura hebrea, el nombre describía las cualidades de la persona, describía su carácter, describía las virtudes de esa persona. Un buen nombre era una persona de buena reputación. Una buena reputación se cultiva con virtudes. Se tienen que cultivar las virtudes en el corazón. Una persona virtuosa es una persona de buena reputación, y esta palabra habla no solamente de esas cualidades, sino habla de la habilidad para vivir la vida sabiamente. El buen nombre son las virtudes o cualidades morales que agradan a Dios. Y escucha esto: esas cualidades Dios las bendice. Esas virtudes en la Biblia son bendecidas por Dios y son traídas también, son bendecidas con una pareja.
Ahora, algunos piensan, no, pero lo más importante es que me enamore, que ame a la persona. Es decir, ya sabes, que sienta eso, que se siente acá, esas mariposas, esa como calor, ese enamoramiento. Mira, científicos de la Universidad de Londres hicieron varios estudios donde publicaron los resultados en investigaciones en el tema del amor. En primer lugar, sus estudios concluyeron que estar enamorado tiene que ver con una baja en los niveles de serotonina. Es decir, hay cambios fisiológicos cuando la persona se enamora. Esa serotonina es una sustancia del cerebro encargada de regular el hambre, de controlar la temperatura corporal y los ciclos de sueño y vigilia. Los estudios concluyeron que el amor anula parcialmente la actividad en una parte del cerebro. ¿Será por eso que cuando se ve al amado o a la amada comienza uno a sudar? ¿Será por eso que hasta el hambre se va? Ahora entiende mi esposa por qué no tengo tanta hambre. Estoy enamorado. Según estos estudios, los niveles de la sustancia en el enamorado bajan a niveles similares a los de pacientes que padecen desórdenes obsesivo-compulsivos y que manifiestan deseos y pensamientos incontrolables. Es la razón por la cual una chica o un chico dicen, es que estoy enamorado. Entonces, enamorarse parece bastante peligroso, ¿cierto? Otro estudio demostró que el cerebro del enamorado segrega mayores cantidades de feniletilamina, la sustancia causante de la euforia. Esta sustancia entonces da una sensación de flotar en las nubes. El doctor Andreas dijo, estar enamorado es realmente como una droga, produce una adicción. El corazón comienza a palpitar 3 veces más rápido de lo normal y bombea más sangre a las mejillas. El cerebro se incendia cuando una persona comienza a hablar con alguien de quien está enamorado. Dice, eso produce los conocidos hormigueos en el estómago. Por eso estar enamorado se ve como no dejar de pensar en la persona, sentir con ella lo que con nadie más se puede sentir, extrañar a la persona, por supuesto, y sentir toda esa aceleración del pulso y una descontrol del corazón. Estar enamorado parece algo de locura, ¿cierto? Es algo de locura. Pero los estudios, escuchen, también concluyeron algo, que estas reacciones químicas en el cuerpo solamente duran de 3 a 7 años en la pareja. Después de ese tiempo, lo único que queda en la relación es que comienza a depender de su carácter. Vivimos en una época que piensa que lo más importante en una pareja es estar enamorado, que para llegar al matrimonio hay que enamorarse, hay que tener un montón de dinero y ya la hicimos. Se cree que estar enamorado es la principal evidencia de que es la persona indicada para casarse. ¿Cómo sabes que es la mujer para tu vida? Porque estoy enamorado. Estar enamorado se ha convertido en lo más importante en nuestra sociedad para ir al matrimonio. Sin embargo, hoy estamos en un índice de 35% de las parejas que se casan en menos de 5 años irán al divorcio. 35%, es decir, 1 de cada 3 parejas no va a pasar de los 5 años de matrimonio. Como seres humanos tendemos a enfocarnos en cosas que no valen tanto, aspectos externos, cosas que son secundarias, tener dinero, ser guapo o guapa, tener una profesión, haber desarrollado ya un camino profesional. Hay mujeres particularmente que están esperando al príncipe azul, ¿cierto? Y están esperando, pero que ese príncipe azul no sea solamente azul, azul en cuanto a su trasfondo, pero verde en cuanto a su dinero.
Algunas sueñan con ser protegidas con un hombre grande y fuerte, pero mira cómo terminó Sansón. Aunque Sansón iba al gimnasio y aunque estaba fuerte, sin embargo, no fue el hombre virtuoso y terminó perdiendo su vida, perdiendo su familia, perdiendo su matrimonio y trayendo una gran vergüenza a todo Israel. Dios enseña, escucha, que el hombre que vale, que la mujer que vale, es un hombre y una mujer de virtudes. De virtudes. Según la Biblia, esta clase de hombre y de mujer es muy difícil de encontrar. Proverbios 26 en sus Biblias nos dicen claramente esto. Véanlo por favor ahí. Proverbios 26, cuando nos dice la palabra: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Es verdad, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, un hombre que está comprometido, en primer lugar, con la verdad de Dios. En segundo lugar, la verdad en su palabra, en su actuar, en sus actitudes. Un hombre casado con la verdad, comprometido con la verdad, dice, ¿quién lo hallará? Pero mira, para las mujeres no es más fácil. Ahí en Proverbios capítulo 31, versículo 10, conoces ese pasaje, ¿verdad? Y este pasaje que regularmente conocen las mujeres, déjenme decirles que es un pasaje escrito particularmente para los varones solteros, para que ustedes puedan discernir las cualidades de quién, de una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde habrá una mujer virtuosa? ¿Dónde encontraré un hombre virtuoso? Es lo que ustedes están pensando, chicos y chicas solteros, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿En dónde se esconden? Porque no los veo. Mira que desde el tiempo de Salomón ya era difícil encontrarlos. Y lo que sucede es que muchos hombres y mujeres no reciben la bendición del matrimonio porque tienen una idea errónea de lo que esto significa. Son como aquellos niños a los cuales se les pone en las manos un vaso de cristal. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, han desarrollado carreras, han terminado estudios, están trabajando, tienen cierto dinero, tienen capacidades, son muy inteligentes para su trabajo, ya se han desarrollado económicamente, pero no tienen virtudes. Es decir, sus vidas espirituales no demuestran que caminan con Dios, no se comprometen con Dios en cuanto a un trabajo espiritual en sus corazones. Y lo puedes ver porque apenas se medio congregan, no se discipulan, no están sirviendo en ningún ministerio, no predican el evangelio, pero están pensando, ¿por qué Dios no me da un hombre o una mujer? La razón es esta, porque son como niños espirituales en los cuales Dios no les ha querido poner en sus manos un matrimonio el cual es como de cristal, porque lo van a romper. Dios bendice las virtudes, y cuando tú como chico o chica, o no tan chico y no tan chica, te enfocas en tu vida espiritual y claramente estás caminando personal y públicamente en la palabra del Señor, no tengo la menor duda que Dios te va a bendecir con un cónyuge para formar un matrimonio. Dios no tiene ninguna complicación en darle a un hombre, a una mujer, la pareja que necesita, ¿cierto? Pero debes comprender esto, que el matrimonio excelente es cuando dos personas se juntan y son dos creyentes caracterizados por virtudes, consagrados a Dios y su palabra. El problema es que vivimos en un día cuando la iglesia y el mundo están tan entrelazados, tan entremezclados, que es difícil distinguir quién realmente pertenece a Cristo. Y ahora los chicos solamente se conforman con que diga ahí en la información del perfil, profesión de fe, cristiano. Ya es cristiano, con eso es todo, ya, vamos adelante. Tienes que saber una cosa, allá por los años 80, tal vez ni siquiera habías nacido, joven, chica.
Allá en los años 80 había muy pocas cosas que nosotros podíamos comprar. Realmente la revolución comercial llegó a partir del año 84. En el principio de los 80 había muy pocas cosas. Si por ejemplo tú querías comprarte unos buenos tenis de marca, era muy difícil conseguirlos aquí en México. Tenías que traerlos de Estados Unidos y para eso estaba complicado. Tenías que importarlos. Aquí no podías comprarlos. Una vez le explicaba esto a mis hijos y me decían, ¿y no podías comprar unos piratas? No había piratas. Los que había aquí eran pocos, pero eran originales, porque eran los que se traían de otros países. Pero hoy no es el mismo tiempo, ¿cierto? Hoy puedes comprar casi cualquier cosa pirata. Y escucha, aquí está la noticia. También ya hay cristianos piratas. También ya hay cristianos piratas. Y no son chinos, son mexicanos y son mexicanas. Y debes tener mucho cuidado, porque no todos los que dicen que son cristianos realmente son cristianos. Hoy el evangelio se ha hecho una baratija, se ha reducido a un producto que se vende y que muchos lo han adquirido con una simple oración. Y así andan ya por la vida diciendo, mira chica, yo soy un galanazo cristiano. Así como me ves de guapo, además soy cristiano. ¿Cómo? ¿Sí? Claro que sí, casémonos ya. Mucho cuidado, mucho cuidado. Los cristianos solteros no deben caer en esta tentación de unirse a cualquier persona que dice que es cristiana. No, puede ser un lobo vestido de oveja, que solamente va a querer venir aquí a la iglesia para llevarte cautiva. Si esto es una necesidad en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Mira conmigo el Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tú ya necesitas a alguien en tu vida, ya necesitas una pareja? Salmo 37, versículo 4. Aquí está la solución. Mira conmigo ahí lo que dice. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ves? Deleítate en el Señor. Enfócate en tu vida espiritual. Sirve al Señor, trabaja en tu corazón, forma virtudes, congrégate, discípulate, sírvele a Él con tus capacidades. Deleítate en el Señor. Y al hacer esto, estando ahí en tu corazón también el deseo, Señor, pues tú sabes la necesidad que yo tengo, tú sabes lo que quisiera. El Señor, que dice ahí, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque lo que en ese momento tú estés pensando y deseando, en ese caminar con Cristo, será un deseo agradable a Él. Y será tu oración. Y cuando oramos las cosas conforme a su voluntad, dice Juan, sabemos que tenemos nuestras peticiones que le hemos hecho. ¿Cierto? Ahí está la clave. No tienes que salir corriendo a buscar a ver dónde se encuentran. Como joven debes entender que el cortejo es lo que enseña la palabra, no el noviazgo del mundo. Tampoco el cortejo es el matrimonio, es decir, la amistad no es el matrimonio. Debes esperar, debes estar dispuesta a esperar. La pregunta es, ¿estás trabajando en tu vida espiritual? Te veo leyendo libros que te forman carácter. Te veo leyendo la palabra de Dios, trabajando en áreas de tu vida. Estás aprendiendo como mujer cómo hacer una casa, cómo atender, cómo se crían a los hijos, acercándote ahí viendo a las hermanas con los bebés. Como varón, estás desarrollando cualidades intelectuales, preparándote también para sostener una familia. ¿Sabes administrar el dinero? ¿Sabes trabajar? En algún momento que tal vez no llegas a tener una carrera, ¿sabes, por ejemplo, pintar? ¿Sabes cambiar un foco? ¿Sabes cambiar unos fusibles? ¿Sabes hacer las cosas de hombre de una casa? Porque eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que vas a necesitar en el matrimonio. Y si no lo tienes, la bendición se atrasa.
y se atrasa, y se atrasa, y los jóvenes se desesperan. Como pueblo de Dios debemos evitar las prácticas pecaminosas de este mundo, de andar con alguien para pasar el tiempo o de jugar con los sentimientos de otros en una relación amorosa con incrédulos, con contactos físicos que son propios del matrimonio. Muchos jóvenes hoy que profesan ser cristianos están tomando el modelo del mundo y lamentablemente padres cristianos están de acuerdo con ello y no les están instruyendo. Por ignorancia o por orgullo, pero la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, mira conmigo lo que Dios dice acerca de esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, ¿para qué te vas a ir a meter con aquella persona que cuando se desenmascare te vas a dar cuenta de quién es su padre espiritual? Y vas a temblar, porque ahora los planes, las ilusiones, lo que esperabas para tu vida, ya no se va a poder hacer como tú querías. Pero si sigues el camino del Señor, si tomas la prioridad, escucha, Dios te va a dar la persona que tú necesitas. Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Observas eso? Dios da mujeres prudentes. ¿A quiénes? A hombres prudentes. A hombres prudentes. Él va a dar mujeres prudentes a hombres prudentes. Él no va a dar sus mujeres, sus hijas prudentes a hombres necios. Ay, pastor, pero es que Dios le dio a Abigail a Nabal, entonces pues yo espero ahí que llegue por ahí una Abigail. Ese fue un caso extraordinario. Ese fue un caso extraordinario. La Biblia lo que enseña es que tú debes enfocarte en agradar al Señor y Él se va a enfocar, Él va a cubrir tu necesidad. Los padres debemos criar a nuestros hijos en esto. Entonces, los padres no debemos tratar de retener a nuestros hijos para toda la vida, no, sino criarlos para que se casen, que tengan hijos, sus propios hijos, que desarrollen a esos hijos, que maduren a sus hijos, para que esos otros hijos, ¿qué? Se casen y tengan otro matrimonio, y así somos participantes de formar generaciones de siervos y siervas para la gloria de Dios. ¿No quieres eso? ¿No quieres eso? Tienes que hablar con ellos entonces de lo que significa ser un esposo, ser una esposa, ser un padre, ser una madre. Comienza a orar por el corazón de tus hijos. Comienza a orar por un esposo, por una esposa para ellos. Y como padre o madre, tienes que trabajar también en sus vidas. Estoy completamente seguro que cuando un hombre o una mujer no reciben la bendición de Dios, es porque hay un problema de carácter en sus corazones y no están trabajando a la manera de Dios para recibir esa bendición. Algo no estás haciendo bien, por lo cual Dios, que dice que está dispuesto a dar esta clase de cónyuges, no te está dando la pareja que necesitas. ¿Cierto? No malgastes tu vida buscando una pareja. Aprovecha tu vida caminando con Dios. Aprovecha tu vida sirviendo a Él. Cada día toma un compromiso con Dios, con su palabra, en la oración, a servirle. Cada día trabaja en tu corazón. Examínate. Mira las áreas en las cuales tienes que cambiar. Examínate cómo estás viviendo ahí. De entrada, tienes que ser un hijo, una hija ejemplar, sirviendo en tu casa, haciendo las labores. De manera que Dios va a ver eso y va a decir, este hijo, esta hija necesitan ser, la única manera en que pueden servirme más es dándole su propio hogar para que extienda sus límites de servicio. ¿Estás formando esto? ¿Estás desarrollando estas virtudes? ¿Estás trabajando en esto? ¿Tú, como padre, como madre, estás haciendo esto en tu hijo o tu hija? Se cuenta de un misionero que llegó a una isla para predicar el evangelio
Y después de varias semanas supo que cuando las mujeres se casaban en esa isla, el pretendiente debía pagar por ella una dote que iba de 1 a 10 vacas, dependiendo de lo bonita que fuera la mujer. Después de varias semanas, él se fijó en una mujer muy hermosa para él, que era muy hacendosa, muy trabajadora, que llevaba a lavar su ropa al río, que atendía sus quehaceres en la casa, pero que según lo que había escuchado, no era muy bonita. Un día, él trató de acercarse a ella y ella le dijo que no estaba permitido para las mujeres solteras hablar con un hombre, salvo que él quisiera casarse con ella. Y en ese caso tendría que hablar primero con su papá. Así, este hombre fue a hablar con el papá de la chica. Su padre tenía varias hijas y estaba preocupado porque sabía por la sociedad que ella no era muy bonita. Así que cuando el misionero llega, él le dijo que estaba interesado en su hija, y estos hombres están hablando ahí, y el padre está pensando cuántas vacas, qué le pediré, que sea una vaca o una gallina por ella, a ver qué me puede dar. Y él esperaba que sea una vaca le diera, y el misionero entonces llega el momento y le dice el padre: ¿qué me quieres dar por mi hija? Y el misionero le dice: te voy a dar 10 vacas. ¿Cómo? ¿10 vacas? ¿Cómo es posible? No puedes darme tantas vacas, no hay mujeres de 10 vacas en el pueblo. El misionero le dijo: para mí vale 10 vacas. Finalmente el padre aceptó, se llevó a cabo la ceremonia, se casaron. La mujer se fue con el misionero, siguieron trabajando en la obra del Señor, y un buen día el padre vio a su hija ya casada en la iglesia, enseñando a otras mujeres. Al preguntar por su hija, le dieron testimonio de que era una mujer ejemplar. El padre se sorprendió, y cuando habló con su yerno, le dijo: ¿cómo es posible esto? Ella no era así. El misionero le dijo: usted esperaba recibir una vaca porque veía lo de afuera, pero para mí valía 10 vacas por sus virtudes. Así la he tratado, y le dijo, como una mujer de 10 vacas, y ella se transformó en una mujer de 10 vacas. Bueno, pero ¿qué hay de la soltería prolongada? Dice en el versículo 9, capítulo 7, versículo 9: si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esta frase es una sola palabra griega que significa poder sobre sí mismo. El don de continencia es ejercer dominio propio. La soltería perpetua es un don de Dios cuando hay un dominio y un control de uno mismo. Para entender esta declaración debemos recordar el contexto rápidamente. Pablo escribe esta carta a una iglesia que se encontraba en medio de una sociedad inmoral, tan inmoral que se había infiltrado a la iglesia. En capítulo 5, versículo 1 habla de pecados de fornicación, capítulo 5, versículo 2, pecado de incesto, capítulo 6, versículo 18, prostitución. En medio de ese ambiente, Pablo dice: el don de continencia es lo único que te puede mantener sexualmente puro. Es lo único que te puede mantener en santidad. Si lo tienes, entonces puedes quedarte soltero perpetuamente. El don de continencia hace que una persona tenga una soltería perpetua con gozo, paz, contentamiento, felicidad y dedicación al Señor. Y así tenemos ejemplos. El don de continencia mantiene a la persona pura. ¿Cómo sabes si tienes ese don? Tal vez dices: bueno, esta no es la razón. ¿Cómo lo sabes?
Enfócate en la palabra, camina con Cristo, fortalece tu vida espiritual, sírvele, obedécele. Y cuando consideres que ya lo estás haciendo, pregúntate, ¿tengo el deseo en mi corazón de casarme? Y si ese deseo permanece, no tienes el don. Tienes que casarte. Entonces, mejor es casarse que estarse quemando. Esta frase cultural simplemente lo que significa es: mejor cásate y deja de dar mal testimonio. ¿Qué tan dispuesto, qué tan dispuesta, particularmente joven, estás a trabajar en tu vida en eso? ¿Qué tan dispuesto estás a formar virtudes? ¿Tienes la certeza de que Dios es poderoso para proveerte ese hombre, esa mujer que necesitas para el matrimonio? ¿La tienes? Gracias a Dios. ¿No la tienes aún? Trabaja en tu vida, examina tu corazón, enfócate en caminar con Él y Él proveerá. Amén. Padre, gracias por esta tarde y por la palabra que nos has dado, particularmente para los solteros. Gracias porque eres suficiente. Estamos seguros de que tú tienes un propósito de matrimonio para cada uno de los jóvenes, particularmente los de esta iglesia. Estamos seguros que en tu voluntad tú mostrarás a cada uno de ellos cuál es tu propósito. Te suplico, Señor, porque les bendigas y que los jóvenes tomen una conciencia del trabajo espiritual que requiere sus vidas. Bendíceles, por favor, fortaléceles en la fe. Ayúdales a comprender la bendición que es la soltería hoy, pero también la bendición y la gracia que representa el matrimonio. De manera que llévalos allá, Señor, pero llévalos como jóvenes virtuosos, como hombres y mujeres en pureza, en santidad y de testimonio y buena reputación. Te damos gracias, Padre, también porque como padres nos instruyes en la manera que debemos trabajar con nuestros hijos. Danos sabiduría para hacerlo. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado juntos estudiando tu palabra, alabándote, orando. Gracias por nuestras visitas que les has traído con el propósito de conocerte y conocer más acerca de la iglesia. Gracias porque nos das esta oportunidad de congregarnos para servirte. Bendícenos en el resto de la semana. Guíanos para testimonio de los que están a nuestro alrededor. Danos de tu sabiduría para hacer lo que nos corresponde y llevar tu palabra a quienes no te conocen. Te damos muchas gracias por esto y te pedimos particularmente por nuestros hermanos en enfermedad, que los fortalezcas, y los que están débiles espiritualmente, que les sostengas y les traigas al camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.